cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos por la salud del Padre Teodoro Baquedano y del Padre Eduardo Monsiváis. Pedimos por la salud de Fernando José Rosado, de David Hernández Orozco, de Berta Elena Ortega Cahuich, de María del Carmen Reyes Vázquez, de Miguel Ángel Castillo, de Lilia Elena Castillo, de Alexia Castillo, de Elvira del Río, de Martiniano Alcocer Álvarez, y las intenciones de todos ustedes. Nos disponemos a esta celebración reconociendo nuestros pecados. Apiádate, Señor, de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Que tu Espíritu, Señor, nos infunda vigorosamente aquellos dones espirituales que nos permitan comprender lo que te agrada y que por gracia tuya nos hagan más dóciles a tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el comandante, queriendo saber con exactitud de qué acusaban a Pablo los judíos, mandó que le quitaran las cadenas. Convocó a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín, y llevando consigo a Pablo, lo hizo comparecer ante ellos. Como Pablo sabía que una parte del Sanedrín era de saduceos y otra de fariseos, exclamó: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y me quieren juzgar porque espero la resurrección de los muertos.
Apenas dijo esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos que ocasionó la división de la asamblea, porque los saduceos niegan la otra vida, sea de ángeles o de espíritus resucitados, mientras que los fariseos admiten ambas cosas. Estalló luego una terrible gritería y algunos escribas del partido de los fariseos se pusieron de pie y declararon enérgicamente: nosotros no encontramos ningún delito con este hombre. ¿Quién puede decirnos que no le hablaron un espíritu o un ángel? El alboroto llegó a tal grado que el comandante, temiendo que hicieran pedazos a Pablo, mandó traer a la guarnición para sacarlo de ahí y llevárselo al cuartel. En la noche siguiente se le apareció el Señor a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, porque así como en Jerusalén has dado testimonio de mí, así también tendrás que darlo en Roma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. 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 Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno,
a fin de que sean uno en nosotros, y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y así el mundo conozca que tú me has enviado, y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté estén también conmigo los que me has dado, para que contemple mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, que todos sean uno. Inlakesh katanesh ismaya kinsikikesh yetel kimak olal. Padre David, formador en el Seminario de Yucatán, hermanas oblatas de Jesús sacerdote, hermanos aquí presentes, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio, todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor. Seguimos en estos días que median entre la ascensión del Señor y Pentecostés, reviviendo aquel episodio donde los apóstoles con la Virgen María y los demás discípulos esperaban al Espíritu Santo sin conocerlo aún, aunque María sí lo conocía, y estaban en oración esperando al Espíritu Santo. Nosotros también estamos llamados a permanecer en la oración y en la unidad, a semejanza de aquel primer grupo de discípulos. La iglesia todavía no nacía, nacería en Pentecostés, pero en la unidad los encuentra el Espíritu y en la unidad los fortalece, los establece el Espíritu Santo. Donde no hay unión, las cosas fácilmente se confrontan. Hemos escuchado en la primera lectura este juicio al que se enfrenta San Pablo, pero él sigue para su defensa la confianza plena en el Señor, sí, pero por otra parte la astucia, siguiendo aquel adagio, divide y vencerás. Él sembró ese espíritu de división entre los que lo acusaban, porque era consciente de que unos de aquellos eran fariseos y otros eran saduceos. Y él no dijo ninguna mentira, él habló con la verdad. Yo soy fariseo, hijo de fariseos, y estoy aquí por mi fe en la resurrección de los muertos. Y ahí se armó el encuentro, el pleito entre los fariseos que creen en la resurrección de los muertos y los saduceos que niegan la resurrección de los muertos y la existencia de todo espíritu. Así era, y San Pablo aprovechó aquella división, aunque en aquel alboroto por poco lo destrozan a él. Por eso el comandante mandó que un grupo de soldados lo sacaran de ahí. Pero ¿cuál es la conclusión de aquel juicio? Es un encuentro con el Señor. El Señor está satisfecho con el comportamiento de Pablo. No temas, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, lo has de dar en Roma. Sabemos que en Roma fue el testimonio final. Tuvo la oportunidad Pablo, que él mismo deseaba,
que él mismo pedía, de dar su vida por Cristo y darla en el centro de la cristiandad, que ya estaba considerado Roma como la gran oportunidad para desde ahí dispersar la buena nueva de la salvación. Aquel grupo se dividió y nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio pide por la unidad. Se trata de un pasaje dentro de la última cena, el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, una oración conocida como la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, porque está orando por los primeros sacerdotes, que son los apóstoles. Pero no es una oración exclusiva por ellos, y bien lo dice al principio de esta oración: te pido no solo por ellos, sino por todos los que van a creer por su predicación. Y aquí estamos nosotros, los que hemos creído por su predicación. Millones de cristianos en el mundo que creemos por la predicación de los apóstoles. Y el Señor pide por nuestra unidad. Así como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Qué cosa tan maravillosa lo que Cristo está pidiendo. La unidad trinitaria que se abre a la unidad humana. Eso quiere decir que más allá de nuestros esfuerzos por vivir en la unidad, está la realidad teológica de nuestra unidad. Somos uno en Cristo y uno dentro de la Trinidad con el Padre y el Espíritu Santo. Podemos quejarnos de 1000 imperfecciones en la experiencia de la unidad y sin embargo está también patente nuestra fe en esa unidad que nosotros no podemos ni siquiera imaginar la fortaleza de esa unidad. Debemos creer en ese misterio de unidad de la Trinidad, pero también un misterio en el que estamos incluidos nosotros por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, abrazados por el amor del Padre. Cuánta inconsciencia hay de este misterio de unidad, sobre todo en aquellos que luchan unos contra otros. Lo que está sucediendo en Medio Oriente, la confrontación entre Israel y Palestina, ciertamente no es la voluntad de Dios. Dios quiere la unidad. Lo que está sucediendo en Colombia, todos los enfrentamientos que hay en aquel pueblo que está desgastado por todo el maltrato de su gobernante. Dios no quiere que haya esas confrontaciones, Él quiere la unidad. En México, este proceso electoral lleno de tantas divisiones, de tanta violencia, de tantos partidos, Él quiere la unidad. Y precisamente la multiplicidad de los partidos, esto habla del individualismo tan fuerte que vivimos, al grado de que yo no puedo perseverar en un partido porque ya no va con mis intereses personales, con mi carrera personal. Esto no es bueno a los ojos de Dios. Esto no favorece la unidad. Estamos llamados, así como dentro de la iglesia, a ser fieles y perseverar en la unidad, también en otros espacios de la sociedad, a ser causa de unidad, a perseverar en la unidad de los distintos grupos, también grupos de orden político. Vamos a pedirle al Señor para que se logre la unidad, no solo en la iglesia, que es una realidad teológica y una realidad por la que nos esforzamos día con día,
sino también dentro de nuestra sociedad, nos hace falta decirle al Padre: Padre, que todos sean uno, así como Cristo y tú y el Espíritu son uno solo. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Recibe, oh Señor, las ofrendas que hoy ponemos ante ti, gran Dios. Recibe, oh Señor, toda nuestra oración. Toma nuestros corazones que ofrecemos a ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Dios Padre Creador, te doy gracias por la vida que nos das en Cristo Salvador y Rey. Toma nuestros corazones que ofrecemos a ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Toma nuestros corazones que ofrecemos a ti. Transforma nuestra ofrenda en el cuerpo y sangre de Jesús. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación ese sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, después de resucitar, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en
en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su obispo auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos. Pedimos por el eterno descanso de Valentín Vences, Mariano Peraza, Basilio Capetillo, José Guadalupe, Edmundo Q, Concepción y Bernardino Abam, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En Jesucristo somos hermanos, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre Santo, Padre Santo, santifícalos en la verdad. Padre Santo, Padre Santo, santifícalos en la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo. Padre Santo, Padre Santo, santifícalos en la verdad. Padre Santo, Padre Santo, santifícalos en la verdad. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Que los misterios que hemos recibido, Señor, iluminen nuestra fe con sus enseñanzas y por su participación nos renueven para que merezcamos alcanzar los dones de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Sea bendito el nombre del Señor. ahora y por siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus maneras de vivir, pueden retirarse en paz. Demos gracias a Dios. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste engendrar, aleluya, resucitó